Vamos a empezar la lectura en el versículo 11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí el apóstol está viendo las persecuciones que tenían los cristianos primitivos como disciplina. Y ellos, al ser disciplinados, al ser perseguidos, al tener problemas por su fe, podrían desanimarse. Pero aquí les está diciendo, Dios los está disciplinando. Por lo cual, levantad las manos caídas por el desánimo y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz incluso con sus perseguidores, ellos no deberían odiarlos o buscar venganza, sino ver la mano de Dios en lo que les estaba aconteciendo. Mirad bien, esta palabra mirad bien quiere decir, fíjense bien, tengan mucho cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Les está advirtiendo el apóstol acerca de la posibilidad de caer en la amargura. ¿Qué caso tiene que haya yo creído en Cristo? ¿Qué caso tiene que yo crea que Dios es todopoderoso si estoy con tantos problemas y Dios no me ayuda? Esa es una tentación para todos aquellos que empiezan a caminar en la vida cristiana, de que tenían ciertas metas, ciertos planes, ciertas ideas, y que después empiecen a tener problemas. Entonces, no tiene caso leer la Biblia, no tiene caso creer en Dios. Tengo problemas, yo creí que se iban a acabar mis problemas, y parece que ahora tengo más. Y para reafirmar la enseñanza, les pone como un ejemplo negativo a Esaú, y les dice en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú es el que era hermano de Jacob, de quien Pablo dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué hizo Esaú? Por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué es lo que procuró con lágrimas? La bendición. Vean, no el arrepentimiento. Sus lágrimas no fueron por haber ofendido a Dios, no. Él lloró porque no pudo recuperar la bendición que Dios le había dado. La que perdió por necio, la bendición que vendió por una sola comida. Padre, estamos reunidos aquí para alabarte y para aprender un poco más de tu palabra. Que sea para tu gloria en nuestra estancia aquí. Haz que tu palabra sea de bendición para todos. Que tu Espíritu Santo nos haga entender tus verdades eternas y que tu Espíritu Santo las aplique en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y capacítanos, Padre,
para hacer lo que te agrada, para servirte, en el nombre de Jesús. Amén. Estaban en peligro los lectores del apóstol. Dios los estaba disciplinando. Era posible que cayeran en la amargura. Era posible que terminaran apostatando. Nosotros sabemos de personas que son apóstatas sin dejar de asistir a alguna iglesia llamada cristiana. Como que les da miedo alejarse de Dios y se meten en una iglesia, aunque sea una iglesia falsa, como para mantener las apariencias, pero se hacen apóstatas respecto de la verdad. O sea que siguen asistiendo a alguna iglesia, siguen aparentando que son cristianos, pero son apóstatas. Para las personas que empiezan a leer la Biblia, que se compran una Biblia y que les gusta lo que están leyendo, esta es una tentación siempre latente. Dios tiene en la mira a todos los que leen la Biblia. Y el diablo hace todo lo posible por apartar a estas personas de la fe. Pero hay personas que cuando llegan los problemas fuertes, se llenan de amargura y se alejan definitivamente. Y el apóstol les advierte a estas personas que no les vaya a pasar eso. Les dice en el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura podría ser el principio de la amargura. Ese principio puede terminar en algo grande. Así como la fe no es algo que pum, llega así de repente, sin algo previo, así también la amargura. O sea, que uno llega a ser creyente por medio de un proceso y también uno llega a estar amargado a través de un proceso. O sea, la amargura pudiera pasar un buen tiempo para que aparezca en una persona. Entonces les dice el apóstol, tengan mucho cuidado. No sea que ustedes terminen cayendo en la amargura y arrastren con ustedes a muchos, porque dice al final del 15, y por ella muchos sean contaminados. Una persona que cae en la amargura, por ejemplo, un padre que termina cayendo en la amargura, pues arrastrará a la esposa y a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Nos pone aquí el apóstol como ejemplo a Esaú, que arrastró a millones de personas en su apostasía. Vean lo que estoy diciendo, a millones. Esaú es el padre de los edomitas. Los edomitas eran los que vivían del otro lado del río Jordán. Esos edomitas en aquel tiempo eran acérrimos enemigos de Israel. Hasta hoy. Hasta hoy todos los que viven del otro lado del río son enemigos de Israel. O sea, la apostasía de Esaú fue una apostasía que fue de generación en generación. Esaú era el hermano gemelo de Jacob. Jacob y Esaú vivieron bajo el mismo techo, tuvieron la misma educación, los mismos padres, los mismos privilegios. Pero uno, Jacob, fue una bendición para el mundo. Y el otro fue desechado, reprobado, rechazado. Vean ustedes en Génesis
capítulo 25. Vean desde el 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, porque andaba de cacería, ¿no? Y en la cacería pues, subiría montes, y eso pues es cansado, ¿no? Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Vean, él es el padre de los edomitas. La palabra Edom significa rojo. Entonces se le puso el apodo de aquel caldo, de aquel guisado rojo que lo alejó de Dios. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Vean, Jacob codiciaba la primogenitura que le pertenecía a Esaú. Véndeme en este día tu primogenitura. O sea, él salió primero, eran gemelos, pero él salió primero del vientre, entonces él era el primogénito. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vean, al menospreciar la primogenitura, estaba menospreciando a Dios. Eso no lo veía él, eso no lo entendía él. Y todo porque él no tenía interés en las cosas espirituales. Bien, la primogenitura implicaba bendiciones espirituales más que materiales. Pero con eso dio a entender que las bendiciones espirituales no le importaban, le importaba más lo material. ¿Cuál fue la causa de que Esaú fuera rechazado? Bueno, en última instancia, la última causa es la soberanía de Dios. Él fue rechazado porque Dios quiso. Pero humanamente hablando, hay motivos por los cuales Esaú fue rechazado. O sea, el día del juicio, Esaú no le va a decir a Dios: tú me rechazaste porque quisiste, es tu culpa. No quisiste elegirme a mí, elegiste a Jacob, pero no a mí. Si miramos así por encimita, Jacob no parecía ser mejor que Esaú. Esaú era un buen hijo. ¿Por qué andaba de cacería? ¿Por qué le gustaba ir de cacería? Porque quería cooperar con los gastos de la casa, cazaba un animal y ya después comían en la casa de ese animal. Entonces eso era algo bueno. En cambio, Jacob era un hombre hogareño, muy apegado a su mamá. Era muy astuto, era frío y calculador. Entonces, así a simple vista, así por encimita, Esaú parecía ser mejor persona que Jacob. Pero viéndolo bien, si nos profundizamos un poco, podemos ver algo de la naturaleza de ambos y de su actitud respecto de las cosas espirituales. O sea, si Jacob codiciaba la primogenitura de Esaú, era por el asunto espiritual que estaba implícito. O sea, a Jacob le importaban las cosas espirituales y a Esaú no. Llegó cansado de andar por el monte, y cuando llegó acababa de hacer este guisado Jacob, un potaje, dice una versión,
un caldo, un guiso, dice aquí. Entonces, en ese momento cuando le pide del guisado, él aprovecha la oportunidad, o sea, él andaba buscando esa oportunidad y le dice, véndeme tu primogenitura, te la cambio por un plato de mi comida. Te doy mi comida y tú me das tu primogenitura. Los primogénitos tenían una doble porción en la herencia paterna. Y eran sacerdotes familiares. Eran como la cabeza espiritual de la familia en el caso de que el padre falleciera. Entonces, la primogenitura incluía bendiciones espirituales sobre todo. Y esas bendiciones eran las que le importaban a Jacob. Vean en Génesis 25, versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dice, me voy a morir. O sea, dando a entender, me importa más esto que estoy viendo, esta comida, me importa más lo material que las cosas espirituales. Al cabo, mundo, ahí te quedas. Entonces era un hombre pragmático, le gustaban los hechos. Más vale pájaro en mano que 100 volando. A lo mejor Dios no existe, a lo mejor el cielo no existe. Yo quiero disfrutar de esto y lo demás no me importa. Jacob valoraba lo que Esaú menospreciaba. Vean ustedes qué diferencia había entre ellos. No cabe duda que Dios había estado obrando en Jacob. Al ser hogareño, no cabe duda que su mamá tendría mucho tiempo para platicar con él y le habría metido en la cabeza una mentalidad cristiana, vamos a decirlo así. Esaú veía la primogenitura en su aspecto espiritual. En otras palabras, para él eso no le importaba, lo espiritual no le importaba. Dice el autor de Hebreos, Esaú el profano. ¿Saben qué significa la palabra profano? Bueno, según el original hebreo, habla de algo que estaba fuera del templo, cerca del templo, pero afuera. Había un terreno fuera del templo, fuera del recinto sagrado. O sea, un terreno que estaba pegado al templo, que estaba cerca del templo, pero separado del templo. Y ahora esta palabra profano la entendemos como en oposición a sagrado. ¿Sí? O sea, podemos decir que a Jacob le importaba lo sagrado, a Esaú le importaba lo mundano, lo profano, lo pasajero. Entonces, Jacob veía a futuro las cosas santas, las cosas espirituales. Entonces, Esaú era un hombre mundano, un hombre al que no le preocupaban las cosas de Dios, que estaba cerca del templo, tenía bendiciones, tenía privilegios. Estaba cerca del templo, pero no amaba el templo. Cuando Esaú aceptó hacer este cambio, vender la primogenitura por aquel potaje rojo, él sabía lo que significaba la primogenitura, él sabía lo que implicaba, pero no le importó. En cambio, Jacob también entendía eso, pero él codiciaba eso. Eran de la misma edad, eran jóvenes, pero ya habían tenido tiempo, ya habían vivido lo suficiente como para reflexionar acerca de la diferencia entre las cosas de este mundo y las cosas del otro mundo. El amor por las cosas de Dios
no surgen de un día para otro. Son cosas que se van desarrollando poco a poco. ¿Se acuerdan ustedes de Cornelio? Cuando Dios le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio, le puso como un pretexto. Dice, él es un hombre que da limosnas. Es un hombre que teme a Dios y que da limosnas. O sea, él es un buen hombre. Pero ven una cosa, Cornelio no era salvo. Pero podríamos decir que estaba en él el germen de la salvación. Ahora, si él hacía eso, o sea, si Cornelio actuaba como si fuera creyente sin serlo, ¿quién había hecho eso? No cabe duda que Dios. Dios había hecho eso. Entonces es posible que Dios actúe en la vida de una persona antes de ser convertida, como impulsándolo a la conversión. El amor por las cosas de Dios y el amor por las cosas del mundo no son cosas que surjan así. Son cosas que pueden ser un proceso largo. El carácter no se forma de un día para otro. Rebeca conocía las promesas de Dios. ¿Se acuerdan que en la promesa estaba incluido eso de que el mayor serviría al menor? El mayor era Esaú, el menor era Jacob. El mayor servirá al menor. Pero eso no solamente hablaba de algo entre ellos, sino a través de la descendencia de ambos, a través de la historia. Ya les dije que Jacob era hogareño y que Rebeca tendría mucho tiempo para hablar con él. Y eso habla de las ventajas de tener una madre piadosa. ¿Se acuerdan de John Newton? Que cuando él era niño, cuando él era jovencito, su madre le hablaba de las cosas de Dios, se lo sentaba en las piernas, le inculcaba las cosas de Dios, le enseñaba textos. Ya después, cuando llegó a la juventud, se desbalagó. Le gustó la baraja, los dados, y se desbalagó y se olvidó de Dios. Pero un día llegó a ser convertido porque se acordó, en medio de una tempestad en el mar, de lo que su mamá le enseñaba. Entonces, Dios hizo que aquellas enseñanzas de su piadosa madre, en ese momento de angustia, penetraran en su corazón y lo guiaran a Cristo, lo guiaran a la salvación. Las ventajas de tener una madre que ora por un hijo. Dios no está obligado a salvar a todos nuestros hijos, pero si nuestros hijos llegan a ser salvos, no cabe duda que será humanamente hablando porque nosotros oramos por ellos. Todo indica que Jacob andaba buscando la oportunidad de apoderarse de la primogenitura. Él sabía, él analizaba a su hermano y él se daba cuenta que su hermano era mundano, que las cosas espirituales no le importaban. Entonces, a fin de cuentas, Jacob se quedó con la primogenitura porque eso es lo que quería. Y Esaú se quedó pues con lo que quería. Cada quien recibió lo que buscó. Lo que hemos dicho. Si una persona no busca la salvación, si no quiere la salvación, Dios no se la va a dar. Si tú quieres ser salvo, tienes que buscar la salvación, tienes que valorarla, apreciarla, tienes que darte cuenta que es lo más valioso que existe. Si no te importa la salvación, pues que te aproveche. Dios no salva a nadie por la fuerza. Y el querer la salvación puede ser algo que sea también un proceso. O sea, una persona en un principio tal vez empiece a buscar la salvación como por curiosidad. Pero llega el momento en que dice, no, yo tengo que ser salvo a como dé lugar. Y cuando llega el momento que la persona quiere la salvación de veras, órale, la salvación es tuya. Aquí en Génesis 25, vean el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Vean, comió y bebió.
se limpió la boca, se levantó y se fue. Como si no hubiera hecho nada. Como el adúltero que dice Salomón en Proverbios, que acaba de hacer una cosa horrible, pero como si nada, come y como si el adulterio fuera a comerse un taco, una quesadilla. Jacob hizo trampa para apoderarse de la primogenitura. ¿Se acuerdan todo el proceso, aquello que ocurrió, no? Que se puso aquí unas pieles de animales en los antebrazos para aparentar que eran sus antebrazos velludos como los de su hermano. Pero aún así, aunque hizo trampa, Dios le dio lo que buscaba. Dios ve los motivos del corazón. O sea, no es que a Dios le haya gustado la trampa de Jacob, lo que a Dios le gustó fueron los motivos de Jacob. Él quería la primogenitura. Entonces Esaú menospreció las cosas espirituales. Y Jacob, eso es exactamente lo que él quería. Esaú no pensaría mucho en Dios, pero Rebeca le enseñó a Jacob a meditar en Dios. Para Esaú lo espiritual era vago, algo remoto, incierto, lejano. Pero para Jacob era algo real. Esaú ha de haber dicho a comer y a gozar que el mundo se va a acabar. Pero Jacob pensaba muy diferente. El carácter de Esaú fue degenerando poco a poco. Y así es el carácter de todos los que no llegan a ser creyentes. Si un solo pecado domina a una persona, eso le conducirá a otro, y a otro, y a otro. Y es así que los inconversos llegan a ser tan esclavos de su pecado que ya no pueden dejarlo. Has pecado tanto que ya te gustó el pecado y ya no quieres dejarlo. Un pecado siempre conduce a otro y a otro y a otro. Y la obediencia, la santidad es lo contrario. O bueno, lo mismo, pero en el otro extremo. Por ejemplo, una persona que empieza con una pequeña obediencia te fortalecerá para que obedezcas algo más grande. Y si obedeces más, Dios te capacitará para que obedezcas más y más. Y va a llegar el momento en que vas a obedecer a Dios en casi todo. Entonces, el pecado hace que el pecador vaya empeorando. Y la obediencia hace que el creyente vaya mejorando poco a poco. El hombre se hace experto en pecar o el hombre se va haciendo experto en obedecer. Dios nos va capacitando a esto. Esaú llegó cansado, tenía hambre. En ese momento estaba débil. O sea, como vamos a decirlo así, estaba en una crisis. Él tenía hambre. Y en ese momento de crisis se manifestó lo que traía dentro. La crisis manifiesta lo que traemos dentro. Y en cambio, esa oportunidad que tuvo Jacob la aprovechó. O sea, Jacob es, vamos a decirlo así, es como si hubiera estado orando y diciéndole a Dios, Dios, dame una oportunidad. ¿Cómo le haré para apoderarme de la bendición de la primogenitura de mi hermano? Entonces, de repente, llega su hermano cansado y ve la oportunidad y la aprovecha. Que Dios nos ayude a nosotros a aprovechar las oportunidades que tengamos. Hay muchas ocasiones en que no llega por ahí ninguna oportunidad, pero si de repente llega una oportunidad para servir a nuestros semejantes, para ser útiles, pues que Dios nos conceda aprovechar esas oportunidades. Cuando Dios nos abra alguna puerta para hablarle a alguien.
Dios probó a Esaú. El carácter de Esaú fue probado en ese momento, en la necesidad. Y fue una cosa pequeña, pues un plato de lentejas, ¿qué? Pues aún en las cosas pequeñas se puede ver la debilidad del carácter de una persona. Esaú era un hombre fuerte, al menos físicamente hablando. Él era un hombre fuerte, pero no tuvo dominio propio para satisfacer el hambre. Y además, ¿por qué se acercó a ver ahí el color del potaje? ¿Y por qué pidió? Podríamos pensar que Jacob le hubiera invitado un plato sin que se lo pidiera, pero él se aprovechó de que como él se lo pidió, sí te lo doy, pero a cambio de esto. Hay momentos decisivos en la vida de un hombre. ¿Qué rumbo tomará? Hay momentos en que Dios nos busca. Si Dios nos busca, nosotros le diremos que no. Si Dios te busca, agárrale la palabra. Si Dios te habla, si tú crees que Dios te habla a través de la predicación, dispón tu corazón a la obediencia. Pídele a Dios que te dé un corazón obediente. Hay una parte en la Biblia, no me acuerdo dónde, donde habla del día de su visitación. Hay ocasiones en que Dios nos visita. Hay ocasiones en que Dios nos habla de una manera muy clara, a través de la predicación. De repente, algunas palabras dichas por el predicador se nos clavan en la conciencia, se nos meten en el corazón. Es Dios el que nos está hablando. Agarrémosle la palabra. Esaú cometió el error de que no pudo ver que el alma necesita el alimento tanto o más como el cuerpo. Le importó más el hambre del cuerpo. Pero ¿te importa el hambre del cuerpo y no tienes hambre tú por las cosas espirituales? ¿Te importa tu cuerpo y no te importa el alma? Esaú, a fin de cuentas, encontró la comida que quería. Pero pues qué tremendo, ¿no? Que Dios nos dé pan, que nos dé comida, pero que no tengamos a Dios. Esaú quería la comida, pero no quería a Dios. ¿Quieren ustedes lujos, comodidades? ¿Quieren dinero, pero a Dios no lo quieren? Esaú tuvo el potaje, tuvo el guisado, pero no tuvo a Dios. En cambio, Jacob tenía las dos cosas, tenía a Dios y tenía el potaje, tenía el guisado, tenía a Cristo. Esaú le dio mucha importancia a la cuestión física, pero no a las cosas espirituales. Imagínense un hombre que pierde 2 horas haciendo ejercicio, haciendo músculo. Pues sí, no es pecado hacer ejercicio, no es pecado que un cristiano busque hacer músculo, pero le dedicas mucho tiempo a eso y a Dios no le dedicas tiempo. Jacob cometió el error de no esperar en Dios, porque él se apoderó de la primogenitura. Él tomó lo que Dios le iba a dar, ya le había dicho que se lo iba a dar, su mamá se lo ha de haber dicho, incluso su papá a lo mejor. Pero él no quiso esperar. Él quiso asegurar la primogenitura. Nosotros debemos aprender a esperar el cumplimiento de las promesas y no hacer trampa, nada incorrecto, nada indebido,
para apoderarnos de eso que Dios nos ha prometido. Debemos confiar en Dios, en que Él nos dará en el momento apropiado lo que ha dicho. Y qué curioso, ¿saben ustedes cuándo fue? Cuando Jacob recibió la primogenitura. ¿Saben ustedes cuándo fue? Cuando Jacob reconoció a Esaú como Señor. Cuando lo reconoció como Señor, ya no como un hermano. Vean ustedes en Génesis capítulo 32. ¿Se acuerdan de que luchó con el ángel y que le dijo, no te dejaré si no me bendices? Él todavía tenía miedo de que su hermano lo matara, que todavía estuviera lleno de rencor por lo que había hecho. Pero vean lo que ocurrió aquí en Génesis 32. Envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Pero vean cómo dice, a mi señor Esaú. No está diciendo a mi hermano. Así dice tu siervo Jacob. Vean, se está humillando. Ahora pasen al capítulo 33. Y vean el versículo 13. Y Jacob le dijo a Esaú, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pero ahora, pase ahora mi señor delante de su siervo. Vean cómo le está hablando a su hermano. Se está humillando delante de su hermano. Después de esto fue que él recibió la primogenitura. Él no tenía que reconocerse como señor de Esaú. Él tenía que reconocerse como siervo de Esaú. Vean ustedes lo que Dios le enseñó en todo ese tiempo que estuvo con Labán. La primogenitura, a fin de cuentas, le llegó de un modo natural. Esaú la abandonó, ya no peleó por ella. Vean en el capítulo 36, 36:6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuando había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Aquí fue cuando sucedió todo. Dios no necesita de astucias. Él ha de recibir la gracia en el cumplimiento de sus promesas. Él nos escogerá nuestras heredades. No tenemos por qué estar peleando por ellas. Cuando Dios reina en nuestra mente, cuando Dios reina en nuestro corazón, es cuando estamos seguros de poseer el derecho de primogenitura. Vean lo que estoy diciendo. Un cristiano puede llegar a dudar de su derecho a la primogenitura. Y esto se aplica, ¿saben ustedes a quiénes? A los que dudan de su salvación. Hemos sabido de creyentes que pasan años, incluso toda su vida, dudando de su salvación. Una persona que no obedece a Dios como se debe, y que sabe que está en un hoyo, y así pasan años y años y años, y no sale del hoyo, es razonable, es saludable que dude de su salvación. Los que llegan a tener una seguridad fuerte, una seguridad firme de su salvación, no crean ustedes que son muchos. No son tantos. Yo no me atrevería a decir que tanto por ciento, pero no son tantos como deberíamos. Si Dios reina en nuestra mente, si estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, si estamos agradecidos, si somos obedientes en lo que sabemos que tenemos que obedecer, pues entonces estamos seguros de ser primogénitos.
de que Dios nos ha dado ese derecho a la primogenitura. Todos los creyentes son primogénitos de Dios, todos. Eso está en Hebreos 12. Vuelvan a Hebreos. Capítulo 12. Y ven el 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Vean, nos hemos acercado a esa congregación. ¿Quiénes son estos primogénitos? Pues son todos los creyentes que ya están en el cielo. Todos son primogénitos, pero lo eran desde que estaban aquí. Y como primogénitos son herederos, son hijos de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Esaú? Rechazó el ser hijo de Dios. Ese es el asunto. ¿Cuántos terminaron cayendo en la apostasía? Rechazaron eso, ser hijos de Dios, les pareció poco. Dios no salva a los que menosprecian la salvación. ¿Te importan las cosas de este mundo? Esas cosas son las que te gustan, las que te satisfacen. Le dedicas mucho tiempo a las cosas del mundo y le dedicas muy poco tiempo o casi nada a las cosas de Dios. Entonces estás menospreciando a Dios, estás menospreciando la primogenitura. Vean en Génesis otra vez, pero ahora busquen el capítulo 27. $27:30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Vean, dice Esaú: Jacob me ha engañado 2 veces. Pero ¿saben una cosa? No fue Jacob quien engañó a Esaú. Quien engañó a Esaú fue su propio corazón. Cuando una persona peca, cuando una persona ama más las cosas de este mundo, no es el diablo quien le engaña, no es el mundo quien le engaña, es su propio corazón. El diablo ni tiene que estar haciendo tanto para destruir a los hombres. El propio corazón de los hombres le engaña y le destruye. Todos los que terminan en el infierno, ellos son los culpables. ¿Cómo no se preocuparon por buscar a Dios realmente, sinceramente, de todo corazón? Les he comentado yo acerca de los vecinos que viven aquí, los que viven de este lado, los que viven acá, los que viven enfrente. Si nosotros morimos y los vecinos mueren sin que les hablemos del Evangelio, nosotros tendremos que responder a eso. Pero qué terrible que estos vecinos que viven aquí junto nunca vinieron. ¿Cuál será su pretexto el día del juicio? ¿Nunca me invitaron? ¿Pero acaso necesitan invitación los vecinos para venir?
Este es un lugar público, aquí puede venir quien sea. Si no vienen es porque no les importa. Bueno, pues ¿qué pierdo con ir? No me invitan, pero pues puedo yo ir. No creo que me corran. ¿Por qué no investigan? ¿Por qué no preguntan? Si ellos se pierden, ¿a quién le van a echar la culpa? Su propio corazón los engaña. Todos los materialistas, los sensuales, los mundanos, son engañados por su propio corazón. Esaú fue vencido por su falta de dominio propio. Llevaba el animal, al rato lo guisó. O sea que él pudo esperar un poco para comer de su propio guisado, pero no, él tenía prisa, él tenía hambre. No le importó todo lo que estaba ahí implícito. Y se acuerdan cuando Cristo habla acerca de las bodas aquellas y que mandan invitar a unos y que ponen como pretexto, no, que me acabo de casar y no puedo ir, y otro que acabo de comprar un terreno, y no, que quién sabe qué, que una yunta de bueyes. ¿Cuántas personas ponen pretextos para no buscar a Dios? ¿Les importa más la familia? ¿Les importa más la pareja? ¿Les importa más el trabajo que Dios? Ser primogénitos de Dios es un honor y un privilegio que no podemos imaginar. Todas las riquezas de este mundo, las comodidades, los honores, los placeres, si se comparan con este honor de ser hijos de Dios, no se pueden comparar. Ser hijos de Dios. Ustedes saben, como yo decía el domingo, quien llega a ser hijo de Dios nunca jamás dejará de ser hijo de Dios. Es increíble eso, que habiendo sido hijos del diablo, Dios nos haya hecho sus hijos. Pero la actitud de Esaú es una muestra, una evidencia de lo que es la depravación humana. La depravación humana hace que los hombres llamen malo a lo bueno y bueno a lo malo. Le dio más importancia a aquel guisado rojo que a ser hijo de Dios. ¿Cuántos cambian sus almas por vidrios, por espejitos? Conocemos a personas que estuvieron fuera del templo, cerca del templo, bajo la influencia de la gente del templo, pero que permanecieron fuera. Personas que tal vez estaban cerca de la salvación, pero que no entraron. Que entendían que las cosas espirituales tal vez eran buenas, pero nunca se decidieron. Personas que no quieren saber de Dios y luego cuando quieren, ya no pueden. Y algún día me arrepentiré. Voy a disfrutar de la vida, ahorita que soy joven. Ya cuando llegue a viejo, entonces a lo mejor sí creo en Dios. Personas incapaces de ver la belleza de Cristo, la hermosura de Cristo. Vuelvan a Hebreos y noten ustedes que Esaú, después de todo aquello, deseó la bendición. Vean el 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Vean, la bendición que menospreció, después la deseó. Deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, ya Dios no le dio el arrepentimiento. Él pensó que se iba a arrepentir después, pero Dios no le dio el arrepentimiento. Acuérdense, el arrepentimiento es un don de Dios. Lo que él quería era la bendición, no el arrepentimiento. Dice, aunque la procuró con lágrimas, a esa hora le dolió haber perdido aquellas bendiciones, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué lloró? Lloró de rabia, de impotencia. Se dio cuenta de lo que había perdido, pero
pero su arrepentimiento no fue verdadero. A fin de cuentas, si lloró, es porque le dio coraje que su hermano se quedara con la bendición. Lloró por las consecuencias de su necedad, pero no lloró por su pecado. Este arrepentimiento de Esaú es una muestra de lo que es el arrepentimiento falso. Lamentar el pecado no es suficiente. Que tú digas que estás mal, que reconozcas que estás mal, que llores porque creas que estás mal, pero si no dejas tu pecado, tu arrepentimiento no es verdadero. El arrepentimiento verdadero siempre conduce a la persona a apartarse del pecado. El pecado es una ofensa a Dios. Has ofendido a Dios con tu pecado. Ese es el problema. Has ofendido a un Dios santo. Hay personas que se endurecen tanto que ya no pueden llorar. Qué terrible que una persona llegue al punto de no poder llorar. Se endureció su corazón. Esaú deseaba la bendición de Isaac, pero él no deseaba la bendición de Jehová. Dice David que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero Esaú quería la bendición de Isaac. Jacob no tenía en mente la herencia terrenal. No, Jacob no tenía en mente la herencia terrenal. Jacob tenía en mente la herencia celestial. Él era un hombre de fe. Ahí mismo, en Hebreos 12, habla de que Dios disciplina a sus hijos, a sus primogénitos. ¿Sí? Vean cómo dice 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos vean, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No, que Dios nos discipline. Yo prefiero que Dios me discipline aunque me duela, y no que no me discipline porque soy un bastardo. El Padre no disciplina a los bastardos, disciplina a los hijos. Pero ¿quieres bendiciones de Dios? Si no quieres disciplina, no. Si tú quieres ser un hijo de Dios, estás expuesto a la disciplina. Los apóstatas preferirían no ir al infierno. Quisieran tener el mundo y tener el cielo al mismo tiempo. No se puede. No se puede servir a dos señores. Si amas las cosas de este mundo, no puedes amar a Dios al mismo tiempo. Pero Esaú creyó ser muy sabio. Al vender su primogenitura, creyó que saldría ganando, pero salió perdiendo. Esaú creyó que Jacob era un tonto y creyó que él era listo, pero las cosas fueron al revés. Qué caro le salió a Esaú lo que hizo. Los inconversos creen comprar barato al mundo, pero se lo venden muy caro. ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y eso les dice a todos los inconversos. Mira, todo esto te daré. Dinero, lujos, comodidades, paseos, diversiones. Toma, bebe, come, disfruta de la vida. Pero no les dice que van a rendir cuentas. Esaú fue un profano. ¿Qué cosa es la profanidad? Una escala de valores equivocada. Una escala de valores equivocada. Vean Apocalipsis 22. (22:14). Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y vean lo que dice el 15. Mas los perros estarán fuera. Vean, estarán fuera los perros. Los que valoraron más las cosas de este mundo. Quisieron estar fuera, estarán fuera por la eternidad. No entrarán. No les gustaba entrar en el templo, no entrarán en el cielo. Los inconversos, a fin de cuentas, no hallan placer en las cosas espirituales. Vienen al culto,
quieren que se acabe la predicación. ¿Preferirían una predicación corta o ninguna? No les gustan las cosas espirituales, leen por costumbre, porque se sienten mal si no leen. Leen para que les dé sueño. Oran porque saben que tienen que orar, pero oran de dientes para afuera. No oran con una oración que salga de lo profundo de su corazón. Los inconversos no encuentran placer en las cosas espirituales. Preferirían que no existiera Dios. Preferirían que no existiera ni el cielo ni el infierno. Hermanos, ¿estamos aquí reprimidos? ¿Preferiríamos no estar aquí? ¿Preferiríamos estar allá con los amigos tomándonos unas copas? ¿Eso es lo que nos gusta? ¿Somos reprimidos? Los creyentes verdaderos aman a Dios, aman la casa de Dios, aman a los hermanos, encuentran placer en estas cosas. No somos hipócritas, no amamos el pecado, odiamos el pecado. No nos invites a tus fiestas, yo tengo una mejor fiesta en mi casa. Muchos están en el templo aburridos, esperando que se acabe el culto y se van. Eso es lo que aman. A Dios no lo aman. Los perros estarán fuera. Eso escogieron, estar afuera. Adentro estarán los creyentes y adentro habrá cantos y gozo y alabanza. Pero los que estarán fuera no tendrán nada de eso, ni cantos, ni gozo, ni alabanza. Esaú pensaría que tendría otra oportunidad, pero ya no la tuvo. Arrepiéntete ahora de tus pecados. No esperes otra oportunidad. Si te estamos diciendo que te arrepientas de tus pecados, hazlo ahora, no esperes para mañana. A lo mejor mañana ya ni estás vivo. Dobla tus rodillas ahora. Llega a tu casa y enciérrate en tu recámara y pídele a Dios que te perdone. A lo mejor ya no tienes otra oportunidad. Aprovecha esta. Vean otra vez capítulo 12 de Hebreos, 12:17, al final. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Vean, ¿ya no tuvo otra oportunidad? Dios le dio la oportunidad, no la aprovechó. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si no te has arrepentido de tus pecados hasta ahora, ¿mañana ya no podrás hacerlo? No, no estoy diciendo eso. Si no te arrepientes hoy de tu pecado, pues Dios te conceda que te arrepientas mañana. Pero si tú te arrepientes mañana será porque Dios te lo concedió, no porque tú lo quisiste. Pero no te jactes, porque Dios no está obligado a darle el arrepentimiento a ninguno. El autor de Hebreos está amonestando a los que oyen. No te vaya a pasar lo mismo que a Esaú. Es triste, muy triste lo que le pasó a Esaú. Jacob está ahora en el cielo, Esaú está ahora en el infierno. Y Esaú está ahora en el infierno porque a Dios no le gustó que él menospreciara las cosas de Dios. Dios no tiene en poco las burlas y el menosprecio de las cosas santas. Cuando Esaú se dio cuenta de lo que había hecho, ya fue demasiado tarde. Acuérdense de los fariseos. Los fariseos conocieron la verdad, escucharon a Cristo. ¿Cuántas predicaciones escucharon de Cristo? ¿Cuántos milagros vieron? ¿Se hicieron apóstatas? Por eso mataron a Cristo. Pero siempre que un pecador, por muy pecador que sea, reconoce su pecado y lo lamenta y se arrepiente, es perdonado. Siempre es así. Al que llama se le abre, pídele perdón. ¿No fuiste salvo antes? Pues ahora. Te está dando Dios otra oportunidad ahora. Debiste de haberte arrepentido hace 20 años. ¿No lo hiciste? ¿Hace 10 años? ¿Tampoco lo hiciste? Pues hazlo ahora. Estás vivo.
Esaú lloró, pero lloró no por haber ofendido a Dios, que Dios te dé lágrimas por eso. Al no haberte arrepentido, tú has ofendido a Dios, has desaprovechado tus oportunidades. Hay personas que se sienten mal con su conciencia, saben que han hecho mal, se sienten mal consigo mismos, pero no entienden que han ofendido a un Dios santo. No se acercan a Él, no lo aman. Le tienen miedo a Dios, tienen miedo de ir al infierno, pero no aman a Dios, no aman las cosas espirituales. ¿Vienes por miedo? ¿Lees por miedo? ¿Oras por miedo? No sé si ustedes sepan que los grandes apóstatas, los más grandes apóstatas que han existido a través de la historia, han muerto en medio de horribles agonías. Famosos ateos que ya a la hora de su muerte, cómo lloraban, cómo gritaban, angustiados, despreciaron la salvación, no quisieron ser salvos. Hay ocasiones en que me han llegado a invitar a mí a decir unas palabras en el funeral de una persona que oyó y que no obedeció. Pero yo digo, bueno, si voy, ¿qué voy a decir? ¿Voy a decir que esa persona que murió está en el infierno? ¿Cómo voy a ir? Qué tremendo que una persona estuvo viniendo a los cultos y después de mucho tiempo dejó de asistir y de repente, ¡pum!, murió. ¿Qué iríamos a decir en un funeral de ellos? Muchos dicen, no, algún día me voy a arrepentir. Ya cuando esté cerca de la tumba, pues le pido a Dios que me perdone, y pues Dios me perdonará. Y muchos, peor todavía, creen que a lo mejor se pueden arrepentir después de muertos. No. Tu oportunidad es ahora. No esperes más tiempo. No esperes a llegar a viejo, no esperes a llegar a la tumba. Esaú lloró de desesperación. Se ha de haber dado de topes en la pared. ¿Cómo fui tan tonto? ¿Cómo fui tan necio? ¿Por qué no me arrepentí cuando se me invitó? Estaba cerca de la puerta Esaú. Estaba cerca de la salvación. Muchos están cerca de la puerta. Les falta así poquitito para ser salvos, pero no entran. No tocan. Si tocaran se les abriría, pero no tocan. Yo he visto a muchas personas que se han ido de esta iglesia y que terminaron alejándose de Dios. Y ¿saben qué he llegado a pensar yo? ¿Veré a esas personas el día del juicio? Y me he puesto a pensar, digo, a lo mejor sí. A lo mejor sí veo yo a algunas de esas personas. Pero, ¿de qué serviría que las viera? Ahí en Hebreos están esos textos que dice que con Dios no se juega, que Dios es como fuego consumidor, que no debemos tener en poco una salvación tan grande. Con Dios no se juega. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios temible, pero el Dios del Nuevo Testamento no lo es menos. ¿Se acuerdan cómo Dios dio la ley en medio de truenos, de un terremoto, ruido de una bocina, de truenos y relámpagos? ¿Por qué Dios dio la ley en medio de truenos y relámpagos y ruidos? ¿Por qué? Porque Dios quería meterles miedo a los israelitas. Pero ahora ya no nos habla Dios a través de truenos y de relámpagos, ni a través de un terremoto. Ahora nos habla a través del silbo apacible y delicado. Dios es bueno. Si te arrepientes, Dios te perdona. Y dicen, pues ahí está. Pues Dios es bueno. Si me arrepiento, me perdona. Pues, ¿por qué hacerlo ahora? Ya cuando esté viejo, entonces. Muchos empezaron bien y terminaron mal. Muchos parecía que iban a ser salvos, pero se quedaron cortos, no lo fueron.
Que Dios nos ayude. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Oh Dios, pon tu temor en nosotros. ¿Cómo no temerte, oh Dios, si eres un Dios tan grande? Eres un Dios temible. Pero también eres un Dios muy bueno y eres un Dios maravilloso. Ayúdanos a entenderlo. Oh Dios, salva a tanta gente que escucha y que no es salva. ¿Cuánta gente ha escuchado predicaciones aquí, Padre, y no es salva? Los que escuchan en Sándalo y en San Mateo y en Comaltepec. Oh Dios, salva a tantos inconversos. Y aviva tu obra en medio de estos tiempos, para que seamos útiles a nuestros semejantes, agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz. En su nombre te pedimos esto.